Gracias, profe. Señor Víctor, qué pena con usted. Le he mandado varios, pero era que ninguno me dejaba grabar la reunión. Ya este que le estoy enviando ahora, que es el último, ya en ese sí puede entrar, que ya está todo listo, ¿yo? El último, sí, si tiene una reunión abierta, ciérrela. Revisen su correo electrónico, el último correo que le llegó mío, ahora esa reunión, que ya yo aquí lo estoy esperando, ¿yo? El último correo electrónico que le llegó mío. El link. Presione el link que la mandé y ya ahí me imagino que la va a mostrar como ahorita. Solicitar unirse, sí señor. Dice que... Ya. Dice, denle en unirse ahora. Ya, parece que ya. Listo, ahora sí. Estamos todos listos. Señor Pito, qué pena con usted tanto, pero es que pensé que por el correo normal personal podía grabar la reunión y resulta que era por el institucional. Ok. Bueno, entonces desde ahora. Señor Víctor, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Nery Páez Pereira, estudiante de séptimo semestre de licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Estaré realizándole una entrevista para el documental Casos Paranormales más allá de un mito. ¿Listo? ¿Más allá de qué? Más allá de un mito, se llama el documental. Dentro de la revisión literaria que de sus escritos hemos encontrado que usted ha trabajado temas sobre brujas, Juan Lara, los niños en cruz, sobre la aguja del muerto. ¿Qué relaciones podemos encontrar de estas investigaciones con casos paranormales? Bueno, primero te solicito que me dé una explicación sobre lo que ustedes allá acordaron. ¿Qué es eso de paranormal? ¿Qué definición o qué criterio para saberlo, para ubicarlo? Porque de eso se pueden decir muchas cosas. Ok, bueno. Pues lo que nosotras percibimos o creemos que es, porque de pronto no estamos en lo cierto, es que un caso paranormal son esos hechos sobrenaturales que ocurren y que hasta el momento, aún como personas, no tenemos de pronto la base para decir si de pronto es un hecho que no es normal, que no es natural, pues dentro de lo que concierne a la naturaleza. Y por eso estamos realizando pues esta investigación basado no solo en la entrevista que le estamos realizando a usted, sino en diferentes entrevistas que se realizaron en el corregimiento de Sabana Nueva San Pelayo a personas que ya les ha sucedido y que de pronto tuvieron ese encuentro muy cercano con estos hechos. Muy bien, bueno. Efectivamente yo he trabajado esos temas que ustedes mencionan y otros. Y lo que te digo es que hay muchos casos, muchísimos, no muchos, únicamente muchísimos casos en donde no se les puede explicar, en donde uno no encuentra una explicación lógica o una explicación de lo que llaman científica o lo que llaman académica. Hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar. Por ejemplo, las enfermedades son capaces de producir alucinaciones. Algunos efectos de drogas causan alucinaciones. El susto, el miedo, el terror causa también una serie
de problemas que no se pueden explicar. ¿Qué más te digo? También, bueno, algunos dicen que ante hechos naturales enormes, avasalladores, inexplicables, tampoco hay manera de explicarlas, ¿no? En fin, hay muchas cosas en el mundo y en el ser, en uno como persona, que no puede explicar muchas cosas. A veces, ¿por qué? Porque no tiene uno la información adecuada. Otros, porque la ciencia es, y todavía tiene muchas dudas y mucho de qué hablar. Y el ejemplo tenemos ahora con esto del coronavirus, ¿sí? En donde se están empezando a hacer estudios, ¿sí? De cómo se puede buscar una vacuna o algo que por lo menos la controle. Es decir, esto ha dicho y nos está diciendo a nosotros que hay muchas cosas todavía. Eso apenas en un virus, en una enfermedad, en un contagio, en una pandemia, ¿sí? Que todavía no tiene explicación. Ahora imagínate en el universo, ahora imagínate en el cerebro de las personas, que todavía son muchísimas cosas que no tienen explicación. Yo pregunto, ¿se puede considerar eso que hasta ahora no tiene explicación lógica, ¿sí? Como paranormal? Es una pregunta, ¿no? Si eso, yo creo que es paranormal cuando ya efectivamente se comprueba que no tiene ninguna explicación, pero a veces no tiene explicación porque no tenemos las herramientas para explicarlas. O qué tal por lo menos todos los medicamentos que hay en la naturaleza, en las plantas, ¿sí? Que nosotros ni siquiera sospechamos y simplemente nos limitamos a decir que eso no es científico, ¿sí? Cuando si la ciencia tiene la autorización exclusiva de decir cuál es verdad y cuál es mentira. La ciencia también aquí la ponemos nosotros en duda porque todavía no da explicaciones de muchísimas cosas. Entonces, por eso tenemos que aceptar que muchas cosas, el conocimiento tradicional, el conocimiento de los indígenas, de los afros, de todas esas comunidades, tienen incluso la China, la India, que vienen de unas culturas milenarias en medicina y en muchísimas cosas, han avanzado en otros aspectos que no ha avanzado la medicina tradicional. Es decir, nosotros vamos a vivir durante mucho tiempo más todavía, ¿sí? Pensando en que son cosas paranormales porque no tenemos explicación que darle, ¿sí? Y eso va a perdurar. Bueno, entonces en este caso, por lo menos para referirme a los casos que tú mencionaste, las brujas, eso no es nuevo. Las brujas nos vienen desde muchísimos años atrás y posiblemente cómo se formó esa creencia. Posiblemente algunas mujeres con determinado poder de preparar brebajes, de causar alucinaciones, de tener una mente fuerte, ¿sí? Una mente muy inteligente, podía hacer cosas que no podían hacer las personas normales. Y entonces depende de quién lo utiliza, contra quién. Seguramente las personas aquellas que se valían de esas mujeres que después se llamaron brujas, ¿sí? Que la utilizaban para muchas cosas, entonces después los enemigos de ellas empezaron a decirle que eran brujas, que ya eran cosas por fuera de la ley, por fuera de lo natural, por sobre cosas que eran del diablo, porque eso está muy asociado con el diablo, con las religiones y todo, ¿no? Entonces así nació ya esto de las brujas, en donde son unas personas ya malignas, dañinas, que hacen unas fiestas escandalosas, que hacen una cantidad de cosas con los zánganos, que a los niños le sacan la sangre, en fin, muchísimas cosas, ¿sí? Que son capaces de modificar todo, ¿sí? Que cambian todo, pero yo más bien creo que eso ha sido exageraciones de personas, uno, que no las entienden, y otros por lo menos que quieren hacerles daño o que les hagan daño, ¿sí?
Entonces, ¿hasta cuándo se va a saber eso? Hombre, hasta cuando alguien o cuando ya esto, el conocimiento, haya avanzado tanto que nos explique. Todavía la historia no nos ha explicado lo de las brujas, ¿sí? ¿Existen o no existen? Ahí está la duda, ¿no? Algunos dicen, no, yo no creo, pero de que las hay, ¿no? Entonces son cosas, así estamos siempre nosotros divagando sobre temas que no podemos describir con exactitud. El caso por lo menos de Juan Lara, este hombre que durante muchos años persiguió a una mujer y no pudo conseguirla nunca. Entonces incluso llega al sacrificio de suicidarse, ¿sí? Para ver si ella es capaz de condolerse de él e ir allá y decirle que sí, que podía entregarle sus encantos. Pero ella no lo hizo. ¿Qué sucedió allí? Casos así posiblemente hayan pasado, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la explicación de por qué un espíritu de este hombre sale después que muere a castigar a esas mujeres engreídas? Uno se piensa, bueno, ¿quiénes harían esa creencia? Posiblemente fueron los hombres, porque las mujeres no creo que lo iban a hacer, ¿no? Hombres por lo menos que dijeron, hombre, esta mujer, entonces de allí empiezan a sacar, ¿no? Y empiezan a crear el mito, ¿sí? O a crear esa creencia de que cuando el hombre busca mucho a una mujer y esta mujer no le entrega sus encantos, entonces se le aparece como espíritu. Obviamente que la mujer se siente ahí temerosa, miedosa, ¿sí? Y es posible para que no le suceda eso, pues que acceda a esas creencias y a esas pretensiones de los hombres. Yo pregunto, ¿cuándo las mujeres van a hacer lo contrario? Que sean ellas las que den su opinión. Entonces, mira aquí que aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí hay unos intereses. Aquí hay el interés del hombre por hacer eso, ¿sí? Y la mujer por rechazarlo, ¿sí? Entonces, ahí eso tiene otra explicación. Yo no creo que nuestras comunidades sean brutas, como las llamamos normalmente, ignorantes, ¿sí? O que tengamos una mentalidad demasiado infantil que creemos todas estas cosas. No. Lo que yo más creo es que somos ingeniosos. Nos ingeniamos la manera, ¿sí?, de perdurar, la manera de que la gente crea en determinadas cosas. Por ejemplo, busquemos la cuestión de Elida, la del incesto, ¿sí?, que cometió el incesto. El incesto se comete entre dos familiares, ¿sí? Pero generalmente la que paga las cosas, la que es mala, es la mujer. Exactamente. ¿Por qué la mujer? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién creó la creencia de esa del incesto? ¿Sí? Y eso no es nuevo, eso viene de allá desde las creencias estas griegas y romanas, ¿sí? Con Edipo, rey, ¿sí?, que se acostó sin saber con la propia mamá y cosas por el estilo. De viene el estilo. ¿Quién hace el incesto y por qué los hombres no lo pagan también? Así como ella se convierte y es maltratada, y así como ella es juzgada por la sociedad, ¿sí?, ¿por qué no se le juzga al papá o al abuelo o al tío o al hermano que son familiares y que también cometen incesto? Entonces uno lo que está viendo aquí son actitudes, ¿sí?, creencias inventadas por otros, ¿sí?, con determinado propósito. Entonces mira hasta dónde nos puede llevar esto de lo paranormal, ¿no? Tú no puedes explicar por lo menos esto de que una persona, una mujer que haya cometido incesto, se convierte en burra o a la hora de morir, ¿sí?, haga como mula o como burra o como cosa por el estilo y que se transforme, ¿no? Eso obviamente no se puede concebir, pero dentro de el hecho ese de que haya tenido relaciones con un familiar muy cercano, eso permite idear todas estas cosas. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se vuelva a cometer. Fíjate, cuando le dicen a la mujer, el que cometa incesto se convierte en burra o se convierte en tal cosa, le están diciendo, no hagas eso porque te conviertes en eso. Le están haciendo una advertencia, ¿sí? Le están diciendo que se hace eso que se considera que es malo y efectivamente
no es lo debido, ¿sí? La castigan de esa manera. Pero la castigan únicamente a ella, no a él, ¿sí? Entonces ahí se ve que también hay otro propósito, ¿sí? Hay un interés allí oculto en eso. Entonces yo me imagino que muchas de estas creencias, el jinete sin cabeza, en las noches que se oye un ruido, que se están arrastrando unos cueros, y esos cueros tienen un olor fétido, no sé qué cosa. Bueno, una cantidad de creencias que tenemos. Yo creo que esas creencias tienen que explicarse muy bien. O aquel, por lo menos, la creencia de que el niño o la niña muere y el papá muere, no, muere el papá o la mamá que quieren mucho a la niña o al niño pequeño. Entonces dice, yo cuando muera vengo a buscarte, ¿sí? Entonces es la aparición esa del muerto que regresa a llevarse a los seres queridos, ¿sí? Eso es lo que nosotros en un video llamamos el anamú, porque el anamú, según estas creencias, es la planta que sirve para que el muerto no llegue y se lleve al niño o a la niña. Entonces, esa otra creencia, ¿por qué esa creencia? Hombre, simplemente porque se entiende que si una persona quiere mucho a otra, ¿sí? Se recuerda que uno cree en la muerte del otro más allá. Hay quienes creen que después nosotros seguimos vivos, el espíritu, ¿sí? La religión católica cree en eso, y otros creen en la reencarnación. Entonces no es nada extraordinario que una persona que cree en eso, en la reencarnación, o que es posible vivir después de la muerte, ¿sí? Es posible que regrese a buscar un ser querido. Tiene como cierta normalidad, ¿no? Pero eso no lo sabemos explicar, ni sabemos cómo decir eso, si eso es verdad o es mentira, porque no hay manera de probarlo. Entonces, si uno revisa cada uno de estos actos que se pueden denominar paranormales, yo creo que hay mucho más de normalidad que de paranormalidad. Lo que pasa es que allí hay ingenio, allí hay intereses en crear eso, ¿sí? Incluso nosotros somos creativos. ¿Cuántos? Nosotros inventamos que el conejo habla, que el conejo se gana al león cuando pelea, con la zorra, con tío gallo, con tío burro, le damos habla a todos los animales, ¿sí? Y los niños cuando juegan, ¿sí? Convierten en una tapilla, una piedra, lo convierten en un amigo y hablan y conversan y se ríen y todas esas cosas. Y nosotros tenemos eso. ¿Cómo se puede considerar por lo menos a un niñito que consigue una tapilla y diga que eso es otra cosa, que es un avión, que es una cosa, o al otro que es un amigo, un animalito, en fin, algunas cosas? ¿Eso se podría considerar paranormal? No, yo pienso que es creatividad de la gente, ¿sí? Símbolos que utiliza la gente, ¿sí? Para expresar algo, para decir algo, ¿sí? Ya nos hemos acostumbrado al uso de los símbolos, ¿sí? Tú cuando quieres regalar algo a una persona que quieras mucho, tú le obsequias algo y ese algo significa muchísimo para ti. Una poesía, una canción, también así te trastorna, te vas para otro mundo, te imaginas otra cosa. Y uno en la esperanza, uno tiene la esperanza de vivir mejor, de ser mejor, de estar mejor. Entonces ese deseo de esperanza también a veces se puede confundir con cosas que uno no tiene explicación, ¿sí? Pero que son, yo lo que quiero decir con todo eso, que eso que se llama paranormalidad, en realidad pueden ser producto de muchas cosas, pero no, yo sí estoy convencido que no es cuestión de ignorancia, ¿sí? No es cuestión de ignorancia, más bien es que no hemos encontrado en términos generales explicaciones todavía a muchísimas cosas que somos capaces nosotros de producir como personas, de producir nuestro cerebro, de sentir nuestros sentimientos, ¿sí? Incluso nuestras maldades y nuestras bondades también. Entonces lo paranormal son cosas que cuando sucedan delante de nosotros o con nosotros, más bien tratemos de buscarle alguna explicación, si no lógica. Por lo menos yo estoy seguro que nosotros después de muchos años empezamos a ver las creencias de esa manera. En estas creencias hay algo. La gente quiere decir algo a través de esto, ¿sí? Vamos a ver qué es. Y así encontramos, ¿sí? Encontramos muchas cosas. Encontramos lo que el hombre quiere cuando la mujer que dice que no.
encontramos cuando el papá o la mamá quieren regresar a llevarse a su hijo querido, a su... Todo, es que todos quisiéramos. Allí hay algo, por lo menos, se muere un hijo, y a mí me gustaría que yo tuviera la potestad de estar allá muerto y regresar a buscarlo. A mí me gustaría eso. ¿Sí? Y eso yo no creo que sea una cosa que no, sí tiene explicación, una explicación psicológica, ¿sí? Una explicación que tal vez no hayamos entendido, pero que es posible que suceda. Entonces yo lo que digo es, nosotros le hemos estado buscando explicación a todo esto que está sucediendo con nuestras creencias, que son muchísimas, y la gente va a seguir no inventando, porque la gente parte de algo que sucedió y después lo fue aumentando, porque nosotros tenemos esa gran propiedad. A ti te sucede un caso y si tú se lo cuentas a alguien, ¿sí? Ese alguien le va agregando alguna cosita, le quita o le pone, ¿sí? Y así es como se manejan estas creencias, ¿sí? Cada cual va acomodándolo, pero sin perder el objetivo fundamental, ¿sí? Cada cual va cuadrando eso que sucedió, lo va cuadrando de acuerdo con la propia experiencia que él tiene, ¿sí? Entonces tú le agregas un poquito de esto, le quitas allá y le pones esto, ¿sí? Total, pero el hecho queda. Entonces date cuenta que obedece mucho a la creatividad. Ahora, ya será la medicina psíquica, la medicina psicológica, los psicólogos, lo que tienen que ver con esto, con la cuestión cerebral, la neurociencia y eso, que nos expliquen mejor, ¿sí? Cuando hayan avanzado las cosas, de lo que nosotros somos capaces de producir por algunas circunstancias, ¿sí? Pero que como paranormal, por estos casos así, yo más bien los creo que son de creatividad, de interés, de esperanza, ¿sí? Que la gente acude a ellos precisamente para calmar un poco, ¿sí? Que no puede explicar las cosas. Por lo menos uno, ¿por qué cree en los dioses, en todos los dioses que hay? Porque el hombre necesita creer en algo superior. Eso está ya comprobado. Necesitamos creer en algo, en alguien que pueda hacer cosas que nosotros no podemos hacer. De lo que nosotros nos estamos valiendo no es precisamente de esa capacidad que tenemos, ¿sí? De que necesitamos algo que nos dé esperanza. Cuando yo estoy en la incertidumbre, la duda, la enfermedad, el temor, la muerte, yo necesitaría esperanza para poder seguir viviendo. Y la busco en la religión, la busco en el amor, la busco en muchísimas cosas, pero la busco, ¿sí? Entonces también eso hay que entenderlo, ¿sí? Que nosotros como personas necesitamos tener una esperanza siempre, siempre, ¿sí? Porque eso nos alimenta, eso nos sirve, eso nos ayuda, a mí, a mi familia también. ¿Cuántos tú oyes toda la propaganda que nos dicen todos los días sobre el COVID-19? Estamos unidos, vamos a vencer, ¿sí? Esto lo podemos controlar. Claro, tiene que ser así, porque de lo contrario, ¿cómo estaríamos? Si supiésemos, si tuviéramos la seguridad de que esto no hay salvación, imagínate cómo estaríamos. Si en este momento en las casas estamos temerosos, asustados, ¿sí? Y no solamente los viejos, sino los jóvenes, ¿sí? Los niños, los adolescentes, estamos asustados. Pero entonces, con ese ánimo que nos dan todos los días, nos dicen enseguida tantos contagiados, tantos muertos, tantas cosas, en tal parte esto, pero enseguida nos dicen, al lado de esa noticia así que nos abruma, nos sacan enseguida la otra, pero ponte guantes, ponte tapabocas, ¿sí? Haz esto, porque vamos a salir adelante y dentro de poco ya restableceremos la vida de nuevo. Date cuenta que el hombre juega con todo eso, ¿no? Con todo eso lo va juntando y va creando entonces aquello que no tiene explicación y lo que sí tiene explicación. Entonces, por ahora lo que yo les recomiendo a toda la gente es que ante casos así, ante creencias de este tipo, yo acá en la parte social, yo le llamo creencias, le llamo cosas por el estilo. Los psicólogos y los psiquiatras y los neurocirujanos, como se quieran llamar,
lo llamarán de otra manera, ¿no? Pero del campo social donde yo me muevo, sí, para mí son creencias, son mitos, son esperanzas, son deseos, sí, que se tienen. Ellos allá, dentro de lo que consideran una anormalidad, pues podrán ver eso de otra manera. Pero yo, desde el punto de vista, por lo menos de lo que sucede en nuestro medio y en muchas partes del mundo, digo yo, no es ignorancia, no es una mentalidad infantil, no es una creatividad ahí de juego o de maldad, ¿no? Simplemente es una ingeniosidad de los hombres y de las mujeres por tratar de vivir mejor, tratar de comprender lo que no se comprende. Y si no se comprende, si no me dan una explicación, yo la busco. Y yo la creo, ¿sí? Y creo en eso. Y por eso hay personas, lo que yo creo, te dicen, lo que yo creo, ¿sí? Así tú creas otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos está diciendo eso. Entonces, para mí, por lo menos, cuando me preguntan, bueno, Víctor, tú que has escrito sobre todos esos casos, ¿sí? ¿Tú crees en eso? Digo, a mí no me importa creer o no creer. Yo lo que sí estoy seguro es que mucha gente cree en eso y acomodan su vida y su conducta de acuerdo con eso. Y si la acomodan de acuerdo con eso, bueno, vamos a ver si eso le sirve como persona o no le sirve. Obviamente yo estoy seguro que esas creencias son de utilidad para la persona. Le sirven a la persona para mantenerse viva, para mantenerse ilusionada, para tener esperanza, ¿sí? Así otros no lo crean, pero esa persona lo cree. Y a lo que a nosotros nos interesa es que esa persona busque la manera de vivir lo mejor y de entender mejor para seguir viviendo de otra manera. Por eso es una búsqueda, para mí estos casos es una búsqueda, primero de entender lo que nos está sucediendo, que en medio de, no de la ignorancia, en medio de la imposibilidad que tenemos de conocer el mundo, la naturaleza, el cerebro, el universo, ¿sí? Tenemos que ir poco a poco y contentarnos con lo que nos puede dar una explicación. Y para mí esa es la explicación satisfactoria. Y en esa explicación, si queremos, nosotros podemos encontrar mucho de lo que nosotros somos. Lo que pasa es que hemos creído esto paranormal, no, eso no se puede explicar ya. Nos quedamos así, ¿sí? Quedamos en la misma. Pero si me dicen eso y yo trato de averiguar por qué suceden esos casos, yo estoy seguro que después de un buen trabajo se pueden lograr muchas cosas, muchas claridades, y con base en eso tratar de explicar por qué la gente procede de esa manera, por qué la gente actúa de esa manera. ¿Tú crees en estas cosas? Te pregunto. ¿En cuáles de los casos que leíste de lo que yo escribo, en cuáles crees o en cuáles no crees? Bueno, las brujas, porque en algún momento dado, cuando pues íbamos a la finca de mi abuela, que estaba más pequeña, siempre se escuchaba por lo general que los chiflidos y eso, y pues mi abuela siempre decía que eran brujas, ¿sí me entiendes? Pero a mí en lo particular nunca me ha sucedido ninguno de estos tipos, pues de los que ya están, jamás he podido yo decir, no, yo tuve un encuentro de pronto con brujas o tuve un encuentro de pronto con otro tipo de casos, como se puede catalogar paranormal. No lo he tenido, pero, o sea, por lo general siempre han sido historias que hemos escuchado, que han venido siendo contadas, pues desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y bueno, también lo de los niños en cruz, también, pues mi papá me contaba, pues en algún momento, que él conoció a un señor que tenía capacidades que no se le habían visto en ningún hombre, por ejemplo, cargar de pronto varios jupones que pesaban muchísimo, que tenían que ser cargados por 4 personas, que las cargara él solo, pues se decía que tenía los niños en cruz, pero por ejemplo que yo haya vivido o que yo pueda decir sí, exactamente esto sucede, no lo puedo decir, y por eso de pronto nos parece tan interesante estos tipos de temas, y de pronto por eso mis compañeras, que pues estoy con 2 compañeras más también, decidimos investigar este tema, pues a partir de las personas que sí les ha sucedido y que sí han tenido estos tipos de encuentros, y de pronto una vista un poco más científica, de pronto usted ha realizado muchas más investigaciones que de pronto una persona que no lo ha hecho. Entonces por eso queríamos como darle otra vista también a tu comentario.
Bueno, fíjate tú por lo menos en los niños en cruz, en los animes. ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué la gente tenía que acudir a los niños en cruz y a los animes? Los animes eran los muñequitos esos chiquiticos que servían, el tipo los mandaba a trabajar y ellos eran los que trabajaban, ¿no? ¿Quiénes inventaron eso? O inventaron, no, ¿quiénes idearon eso? ¿A quién no se le ha ocurrido, hombre, yo quisiera ser una mujer que diga, me gustaría tener el pelo largo, ser bonita? Eso lo dice todo, ¿no? Todos lo dicen. Y un peón, un peón de estos, de trabajador de hacienda, un trabajo así, ¿a quién no le gustaría tener que llegue un duende, alguna cosa, y me diga, bueno, hazme ese trabajo? ¿A quién? A todos nos gustaría hacer eso, te digo. O tener la fuerza suficiente, ¿sí? Porque nosotros vemos en la actualidad hombres muy fuertes, ¿no? Y no tienen niños en cruz. Pero en ese entonces, los hombres, pues efectivamente, para poder hacer su trabajo, se decían pues que eso le daba fuerza. Y es que efectivamente había hombres fuertes, y hay hombres fuertes en el mundo. Y uno se sorprende de toda esa cantidad de cosas que hacen nuestros atletas, los atletas nuestros, los velocistas nuestros, recorrer 100 metros en 9 segundos. Todo eso es posible, ¿sí? Eso es posible, ¿sí? Entonces, en ese entonces se utilizaba precisamente porque eso se consideraba imposible, ¿sí? Que un hombre pudiera cargar tantos horcones, pero es que no todos los hombres pueden cargar tantos horcones. La realidad es que hay unos hombres fuertes, ¿sí? Preparados, parece que lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Y entonces eso que lo decían antes, decían, hombre, que eran productos no del ejercicio, no de esto, sino de su contextura física que le permitía hacer eso, ¿sí? Entonces a veces también hay una confusión en eso, niños en cruz, esas otras cosas que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, ahora lo que tú dices también, ¿sí? Por lo menos, bueno, tú no conoces eso, pero estoy seguro que tú crees en eso. Pues de alguna otra manera está de pronto un poco de temor. Yo he hecho varias experiencias con mis alumnos en la universidad, ¿sí? Estábamos hablando del pájaro macuá. El pájaro macuá es un pájaro también mágico que dicen, ¿sí? Que tú vienes, bueno, le consigues, le sacas el corazoncito, lo pones a secar, lo mueles bien, lo disuelves en una loción, en alguna cosa, le echas en el pañuelo, se lo das a oler a la muchacha que a ti te guste y la muchacha se enamora de ti. ¿Sí? Hablando de todas estas cosas en la clase, ¿sí? Hablando de todo eso, yo siempre cargo un pañuelo. Hablando de todo eso, imagínate, muchacha de séptimo, octavo grado ya de universidad, de distintos programas. Entonces, bueno, llegó un momento en que decía, no, profesor, yo no quiero eso, bueno. Y bueno, hagamos una cosa. Yo siempre cargo un pañuelo. No les voy a decir si tiene o no la loción de macuá, no se lo voy a decir. ¿Sí? Pero yo quiero saber, ¿sí? ¿Quién de ustedes, y les mostré el pañuelo, aquí está el pañuelo, ¿quién de ustedes quiere quedarse un momento conmigo solos, ¿sí? Para yo darle a oler el pañuelo, a ver qué pasa? ¿Quién quiere? Nadie, ¿sabes? Nadie. O sea, la gente dice, no, yo no creo en eso, pero tampoco se somete a probarlo, ¿no? Siempre está un poco de temor. Claro, ya temor, entonces ya la gente viene como predispuesta, ¿sí? Y muchísimos jóvenes, ¿sí? Y hombres y mujeres, ¿sí? Han oído esto, que aunque no crean, tienen miedo de ponerse a prueba con eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya el efecto que eso ha causado en nosotros, y que te lo asegure tu mamá, tu papá, tu abuelo, ¿sí? Y otras gentes, tú tienes que, aunque tengas tu recelo, tú tienes también tu grado ahí de será verdad, no será verdad, y no te quieres someter tan fácilmente a esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que después de muchos años que a uno le han dicho determinadas cosas, lo han preparado para determinadas cosas, es difícil quitárselo, ¿sí? Y nos hace prácticamente, si nosotros creemos en esto, en las brujas, creemos en animes, creemos en niños en cruz, creemos en Walara, creemos en la aguja de muertos, creemos en el pájaro macuá,
creemos en los animes, creemos en todo eso. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está dispuesta precisamente para hacer todo eso. Es decir, que nosotros nos han preparado la mente, no nos han dado las explicaciones que son requeridas, sino que nos han preparado para que creamos, ¿sí? Para que estemos convencidos de que eso existe, ¿sí? Y existe parcialmente, ¿sí? Y nos anima además de eso la esperanza que tenemos de que eso, a través de eso, nosotros podemos conseguir muchas más cosas. A un hombre que le diga, no, pues tú puedes conseguir algo ahí que te lo metas entre la piel y eso te da fuerza, sin hacer ejercicio, sin comer bien, sin alimentarte bien, sin tener una contextura fuerte. Hombre, claro, yo me lo hago perfectamente. O si tú te consigues estos moniconguitos, ¿sí? Que te hagan todo el oficio que tú tengas que hacer todos los días, hombre, claro que yo me lo consigo, ¿sí? Entonces son cosas así por el estilo, ¿sí? O si tú te consigues a esta novia, ¿sí? De esta manera, sobándole el pañuelo por la nariz, hombre, tan fácil eso como es, claro que lo hago, ¿sí? Entonces son cosas realmente que uno también anhela, ¿sí? Quiere, ¿sí? Porque es mucho más fácil que la propia realidad, ¿sí? Entonces, pero a mí me parece interesante el tema y nosotros en este momento lo estamos enfocando desde otro punto de vista, ¿sí? Porque obviamente ya la parte psíquica, la parte psicológica, producto de enfermedades, de drogas, de miedo, de susto, de los genes que uno trae, de esos genes de donde uno viene, ahora también depende del medio, ¿sí? Obviamente tú en el campo, ¿sí? En donde hay arborización, donde hay agua, donde hay flores, donde hay animales, donde hay muchas cosas, ¿sí? Ir a una ciudad es otra cosa. Entonces también el medio influye sobre todo esto, ¿sí? Un medio que se preste, desiertos, selvas, montañas, ríos, parques, así, cosas así abrumadoras, la noche, los terremotos, las tinieblas, los relámpagos, la lluvia, toda esa cosa influye, ¿sí? Entonces parece que se une a todo un marco, a todo un hecho ahí, ¿sí? Y te da entonces ya un escenario perfecto para creer lo que tú quieras creer, ¿sí? Por lo menos tú no vas a concebir brujas prácticamente donde haya luz, donde no haya ningún problema, pero donde haya así vegetación, soledad, una casa aquí, otra a 50 metros, otras a 100 metros, un personaje por allá un poco raro, otra por acá, las creencias de aquí, de por acá, animales, cosas, murmullos, insectos, grillos, tal, burro, bueno, mira, 1000 cosas que tengas allí. Obviamente que el medio también ha permitido que nosotros tengamos eso. Y observa tú que por lo menos que la mayoría de estas creencias vienen precisamente del campo, de la parte rural, en donde está concentrado el medio también. Entonces no solamente es la mente, no solamente es el medio el que nos rodea, sino cómo nos criaron, todo lo que nosotros traemos de nuestros antepasados, todas las creencias que tenemos, todo eso junto, nuestra debilidad corporal a veces, todo eso junto se une para producir esto, que algunos llaman paranormal y otros llaman de otra manera. Entonces date cuenta que no es fácil darle explicación a estas cosas, no es fácil, porque son muchos los factores que intervienen, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, a través de las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué resultados ha obtenido? De pronto, sí, ¿qué resultados ha obtenido de las que ha realizado? Bueno, prácticamente ya en la intervención bien yo te hablé de muchísimas cosas. ¿Qué resultamos de lo que te dije? Ya antes nosotros oíamos todas estas creencias, las aceptábamos como tal, pero cuando estuvimos profundizando en nuestras investigaciones, llegamos a la conclusión de que detrás de eso hay otras cosas, hay otras verdades, y que la gente se vale de eso precisamente para dárnoslas a entender de que hay otras explicaciones. No es el hombre aquel que quiera conquistar una mujer que va a hacer eso, no, ni se va a suicidar por eso, no. Ahí hay otra cosa. Ahí está el hombre que busca la compañía, que quiere estar con ella, hay otros intereses que están allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay. Detrás de cada uno de estos hechos hay algo de la comunidad,
hay algo del grupo, por lo menos el incesto. Imagínate tú, bueno, el incesto como algo prohibido, algo indebido, algo que no debe hacerse porque son parientes cercanos, esas cosas. Pero ¿por qué se hace? Y no Para el temor de pronto. se hace permanentemente. Todos los días hay incesto, todos los días en el mundo hay incesto, todos los días, ¿sí? Lo que pasa es que no se dice por vergüenza, ni se va a llevar, por lo menos una mamá va a una notaría de policía y dice, mire, este es mi marido, tú con la hija. Eso no se puede hacer, ¿sí? Porque está todas esas cosas. Entonces, el incesto, que antes, ¿cómo surgió lo del incesto? Imagínate en unas comunidades rurales, no hay policía, no hay juez, no hay Estado, no hay nada. ¿Ante quién se hace eso? Pues, ¿no? Tiene que acudir a lo que opine la familia, ¿sí? Y a mantener eso callado, como una vergüenza y oculta, ¿sí? Pero sin buscarle explicación. Pero entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos por lo menos y decimos que toda aquella mujer que haga incesto se va a convertir en burra? Crea pánico, crea miedo, ¿sí? ¿Te acuerdas que unas veces lo controlan con el miedo, no? Si tú te vas ahora, ahora lo que estamos pasando, si tú sales a la calle ahora, te multan casi $1.000.000 por eso. Si no tienes el tapabocas, si no tienes esto, si no tienes todo eso te dice. Entonces, si te dicen lo del incesto, lo del incesto sería, como eso sería algo prohibido, algo que no se puede hacer. Entonces amenaza, se convierte en burla. Y obviamente que eso no deja de hacerse, se va a seguir haciendo, pero por lo menos disminuye. Habrá mujeres entonces que no acepten lo que le está diciendo el hermano, o el tío, o el abuelo, o el padre, ¿sí? Precisamente por temor, ¿sí? Entonces, ese caso por lo menos del incesto, en un comienzo, en algunas comunidades, lo trataron de frenar de esta manera. Después, bueno, ya cuando eso fue creciendo ese pueblo y todas esas cosas, empezaron a surgir otras fórmulas, porque la gente va ideándose fórmulas de cómo se pueden tratar esos casos, ¿sí? Ya aquello pasó, aquello ya no se le presta atención, bueno, se busca otra manera. Entonces ya está la policía, ya el juez, entonces se va ante el juez castiga, el juez opina, el juez juzga, ¿sí? Ya hay algo ahí que está haciendo esas cosas. O no se va ante el sacerdote, el pastor, él juzga también, él condena al responsable. En fin, ya se buscan otros mecanismos, ¿sí? Sobre cómo atender casos por ese estilo. Entonces, eso nos sirvió mucho, el del incesto nos sirvió mucho eso para entender las cosas. Entonces, en eso, pues, lo que digo, lo que hemos llegado a la conclusión es que todos estos casos, llamémoslo aquí casos paranormales o casos, sucesos difíciles de entender, tienen una explicación. Y lo que hay es entonces, antes de decir, hombre, sí, eso es así, tratar de buscar las explicaciones, si es posible, ¿no? Tratar de buscar las explicaciones. Y estoy seguro que nos dan algunos detalles. Ahí podemos entender alguna cosa de cómo actuamos nosotros, de cómo actúan las comunidades respecto a un caso, ¿sí? A un caso que sucede. Sea un caso extraordinario, inexplicable, pero tiene que tener algunas explicaciones. Y en la medida que encontremos esas explicaciones, también estamos encontrando la forma de entenderlas. Y cuando la entendamos, podemos entonces sí tomar unas medidas mucho más justas que las otras. Porque aquel, imagínate, la mujer era condenada a convertirse en burra. Imagínate ese castigo tan inmenso. En cambio, si fuese un juez, bueno, a ella generalmente no la condenan, la condenan al papá, al tío, al abuelo, esa cosa. Entonces ya se comienza a ver de esa manera, ¿sí? Entonces, estos casos hay que verlos y hemos aprendido eso. Entonces, eso es lo que nosotros solicitamos. Nosotros no le decimos al pueblo, no, nosotros no creemos en eso. No puede ser. El problema no es mío. El asunto, cada uno piensa en eso y sobre eso hay que entenderlo, ¿no? Nosotros vamos a los pueblos, no, sí, esta abuela bruja, bueno, sí, vamos, y empezamos a atender eso, efectivamente, como una bruja, ¿sí? A ver por qué sucede, por qué creen que fue la bruja, ¿sí? ¿Cómo fue, cómo sucedió? ¿Cuáles son los antecedentes en esa población? ¿Quiénes han tenido experiencias similares? Y mediante toda esa investigación llegamos ya a cosas
un poco más claras, ¿sí? Que nos dan a entender cuál es el comportamiento de la gente de esa localidad. Ok. Señor Víctor, ¿conoce usted de pronto alguna teoría científica que logre de pronto un poco acercarnos más pues a tratar como de explicar o que podamos entender acerca de los casos paranormales? Bueno, ¿qué sería cuando, cuando la ciencia, en este caso sería la psicología, la medicina, la psiquiatría, la filosofía, cuando estas ciencias tengan explicaciones satisfactorias que nos expliquen con claridad y sin duda estos casos, entonces, bueno, ahí podemos decir que sí, pero no lo están haciendo hasta el momento. Y si no lo están haciendo hasta el momento, tiene que venir otro conocimiento, ¿sí? A darle explicación. Entonces, Ok, cuando no hay una explicación, otra aparece, ¿no? En este caso sería la científica como lo último, pero va a ser difícil que la ciencia algún día llegue a entender todo esto. ¿Por qué? Porque no todos los hombres ni todas las mujeres somos iguales. Primero, tenemos una dependencia de nuestros ancestros. ¿Desde cuándo existimos en el mundo? ¿Cuánto ha pasado entre nosotros? ¿En qué medios vivimos? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con qué recursos vivimos? ¿Qué pensamos? Entonces, lo que en este pueblo pueda suceder, en otro no puede suceder y pueden suceder otras cosas. Entonces, no hay, y sobre todo en las ciencias sociales, si se puede llamar ciencias sociales, ¿sí? No hay tampoco una explicación, ¿sí? Como si todos fuésemos homogéneos. Nosotros no somos seres homogéneos, somos totalmente diferentes. En la propia casa de uno, con nuestros propios hermanos, nuestros parientes más cercanos, tenemos diferencias de todo tipo, ¿eh? Físicas, psicológicas, sociales, ambientales, de todo tipo tenemos. Entonces, imagínate ahora cuando estamos hablando de comunidad, ¿sí? Es muy complejo todo esto, ¿sí? Y lo que en algunas partes no se habla. Ahora tú ves por lo menos la serie, ¿tuviste la serie esa Vikingos? Estos grandes navegantes antes, ¿no? Todo eso, lo que creían antes, por lo menos en esos dioses, los dioses de allá de Grecia, Roma, durante siglos convivieron con ellos y todo lo demás, ¿sí? Entonces la gente necesita creer en algo, ¿sí? Así eso le llamen científico o no científico, ¿sí? Lo que necesita es la persona es eso, la esperanza, ¿sí? La seguridad, ¿sí? De que puede vivir, de que va a vivir bien, ¿sí? La incertidumbre, el miedo, el miedo es propio también de nosotros. Cuando nosotros no vemos seguridad en nada y la muerte nos amenaza, obviamente que sentimos miedo y eso por lo general. Entonces, eso es lo que pasa. No podemos homogeneizar. Y la cuestión de la psicología, psiquiatría, tiene que ver directamente con la persona que ese doctor o que ese médico tiene ahí enfrente, no con toda la comunidad, porque no toda la comunidad está metida en el pensamiento de esa sola persona. De la complejidad también es difícil, lo hace comprender. Y yo creo que todavía no hay explicaciones, ni habrá en el futuro explicaciones para que entiendan a los diferentes, al ser humano como tal, que se entiende como si fuese un ser homogéneo o un ser único, porque eso es imposible. ok, bueno. ¿Le ha sucedido a usted, pues, en algún momento, algún caso paranormal? Bueno, casos de estos que yo he escrito, que he mencionado, incluso nosotros hemos encontrado en el departamento de Córdoba 30 santos y santas que ha creado la gente. Oye bien, 30 santos y santas que la gente ha creado, que creen más que en los santos de la iglesia. 30, imagínate. ¿Y dónde los consiguen? Los consiguen en un botón, en un plato, en una vara de madera, en un árbol, en cualquier parte, una piedra.
consiguen ese Dios de ellos y creen en eso. Incluso, es más, cuando le fallan esos santos, los regañan, lo tratan, hombre, pero ¿cómo es posible que tú, por lo menos Santa Lucía, la del Cerrito, el pueblo del Cerrito, cuando el verano es muy intenso, la sacan a la plaza para que llueva. Te dan plazo de 2 o 3 días para que llueva. Y si no llueve, la regañan delante de todo el mundo ahí. Dicen que ya no sirve, que es una santa que está vieja, que esta cosa, que vamos a cambiarte y que todo lo demás, ¿no? El trato que ellos tienen con sus santos es un trato así de familia, ¿sí? Y se regañan y se quieren y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, en cambio que con lo de la iglesia es una cosa respetuosa, ¿sí? Ellos le piden, ¿sí? Pero con humildad. Si ella quiere concederlo, lo concede. Acá no. Acá el santo que ellos creen es para que lo satisfaga, ¿sí? Para que le haga las cosas que se necesitan. Eso también está indicando cuál es entonces la cuestión de los pueblos, que los pueblos quieren dioses o quieren estas creencias, ¿sí? Que estén a su servicio, ¿sí? Que los ayuden, que los amparen y que le quiten las calamidades, las enfermedades que tienen. Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿sí? Cuando uno crea esto, pues cuando tú creas un personaje, cuando tú escribas alguna cosa, alguna novela, un cuento, alguna cosa, ese personaje tú lo mueves como tú quieras, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá con estos santos y santas, ¿sí? Que son famosísimos y que la gente cree en ellos totalmente, ¿sí? Entonces, hazte cuenta ya donde nos metemos a los santos, ¿sí? Y eso es más complejo todavía, ¿sí? Pero es la realidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a un pueblo de estos, nosotros, lo que crean ellos, nosotros empezamos a averiguar por qué. No es que no deben creer, no, eso no, sino por qué creen en eso. Y no tratamos de decir que eso es mentira o que eso no. Hombre, sí, me curó esto, bueno, listo, sí, te curó y está convencido y bueno, sí. Nosotros no lo vamos a desmentir, a decirle que la ciencia dice que eso no, nosotros no nos ponemos en eso. Eso sería pues dañar enseguida toda la investigación y lo que nos interesa a nosotros es saber y comprender lo que la gente está pensando, cómo se mueve la gente, qué incentiva a la gente, ¿sí? Qué motiva a la gente. ¿Sí? Y para hacerlo pues tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, aunque no lo hayamos vivido, lo hemos vivido indirectamente en cada caso de esto. Hoy tantas cosas, ¿sí? Y buscarle explicación a todo eso junto con ellos, parece, ha sido una labor extraordinaria. Ok. Entonces, para resumir, se podría decir que su opinión personal acerca de los casos paranormales es que todos son creados con un fin y pues la mayoría son de pronto de atemorizar o de que las personas crean en algo, por ejemplo, dado en las poblaciones, como que le tengan como miedo a algo para que los limite a hacer de pronto acciones indebidas de pronto en las diferentes poblaciones, o como usted hablaba sobre el incesto, de pronto de cosas que legalmente o que como nosotros los vemos no son buenas, no son debidas. En el resumen, la gente, ¿por qué este asunto para mí? Uno, porque la gente busca esperanza, la gente necesita esperanza, necesita creer en algo satisfactorio para él y para su familia y para la gente que quiera, ¿sí? Otro temor, hay miedo, ¿sí? También cree todas estas cosas. Otro, por lo menos, que todavía el conocimiento que ellos tienen en las distintas comunidades, ¿sí? Todavía no alcanzan a darle una explicación distinta a la que ellos imaginan. Como no alcanzan a darle una satisfacción, ni ellos saben que puede existir una científica, digamos así, ellos arman su propia creencia, su propia verdad, la arman, ¿sí? Porque eso tenemos nosotros todo el derecho a hacerlo, armar nuestra propia verdad, aunque eso para otros no sea verdad, pero nosotros la armamos porque tenemos que armarla, de una necesidad. Uno tiene necesidad de darle explicaciones a lo que está sucediendo y explicaciones para salir de una situación determinada. Entonces esa persona la busca
¿sí? Búsqueda muchas veces acertada, otras veces no, ¿sí? Pero de todas maneras, la búsqueda de algo que explique las cosas, eso es algo que nosotros no podemos evitar. Tenemos que seguir y se sigue ejecutando como es debido. Por todas esas razones, ¿sí? A veces, pues, lo hacemos por eso, por lo que tuviste también, los interés en hacer esto, en hacer creer esto. Ahora, ¿cuánta gente no nos está diciendo que las antenas esas G5 ahora, sí, las que están instalando en el mundo, son precisamente para un mayor control de nosotros? ¿Cuántos nos están diciendo de que todo esto de la pandemia fue creada en laboratorio? ¿Cuántos nos están diciendo que todo esto es trabajado, sí, con unos fines específicos? Mil cosas, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es la verdad? Entonces aquí la verdad se fragmenta, ¿sí? Hay muchas verdades, pero ¿cuál de ellas es la verdadera? No sabemos. Entonces imagínate, estamos en un mundo, ¿sí?, en donde hay muchas cosas, muchos intereses, hay muchas cosas que no tienen explicación y que en la actualidad, no solamente estos casos del pasado, ¿no?, que todavía hay presencia en muchísimos lugares nuestros, y en la actualidad, con esto del COVID-19, nos está mostrando, pues, esto es lo que tenemos. Aquí la verdad está manejada para acá, manejada para allá, cada uno la ala para su gusto, ¿sí? Los intereses, cómo se va a enfocar todo esto, los científicos no tienen explicaciones, la gente se vale todavía de movimientos ancestrales, ¿sí?, que les han curado en otras ocasiones y con otras enfermedades, ¿sí? Entonces, todo eso está sucediendo en la actualidad. O sea, todas esas cosas no son únicamente el pasado, son de la actualidad también. Son de la... Por eso entonces hay uno lo que ve es que todavía estamos en una situación en donde no hay explicaciones para muchas cosas. Eso no lo podemos, no sé, algunos lo consideran paranormal. Yo creo que esa es una categoría de lo que llaman paranormal, más que todo sería cuestiones psicológicas, ¿sí?, no tanto culturales, porque habría que especificar si son de tipo cultural o si son de tipo clínico, ¿sí?, de enfermedades clínicas, mentales. En eso quiero que también lo anoten bien, ¿viste? Una cosa es unos motivos culturales y otros ya razones psicológicas, psiquiátricas, ¿sí?, de mentalidad, entonces que es completamente diferente. O sea, tendrían que especificar ustedes aquello que sea de tipo cultural y aquello que sea ya de tipo clínico o de tipo ya médico, ¿no? ¿Sí? Que son dos cosas completamente diferentes. Acá, lo que se considera paranormal dentro del campo de la cultura, prácticamente es una cosa diferente a lo que se considera paranormal en asuntos clínicos y médicos. Son completamente diferentes y tienen que atenderse de manera diferente. Bueno, señor Víctor, le agradezco muchísimo toda su colaboración, de pronto es brindarnos el espacio, pues también de pronto darnos a conocer todo su conocimiento que tiene respecto al tema, pues de mucha importancia para nosotras y para el profesor Uber Castro también, que no sé si de pronto lo recuerda. Sí, me lo saluda, por favor. Bueno, sí, señor, él es quien nos está dirigiendo, pues, en el documental y quien nos recomendó, pues, que, pues, su ayuda, su conocimiento. Hola. Le agradezco mucho. ¿De quién es hijo tuyo? Sí, señor. Bueno, ¿cómo se llama? Samuel. Samuel, bueno. Hola, Samuel, ¿qué hubo? Bueno, señor Víctor. Bueno, dime una cosa, tú esto lo tienes grabado, ¿no? Sí, señor, yo lo estoy grabando. ¿Me lo puedes enviar? Sí, claro, apenas pues ya Google Meet me lo actualice como un video, yo se lo envío a su correo o lo subo a Google Drive y le comparto la carpeta donde está el video yo. Ok, ojalá no se te olvide. No se preocupe, que no se me olvide. Nosotros todo esto lo tenemos en archivo, ¿no? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, señor Víctor, hasta luego. Que tenga buena tarde. Tú también. Gracias, pues felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego.